En este nuevo video vamos a hacer un arreglo en canasta, vamos a trabajarlo con diferentes follajes y flores, igualmente unos elementos secos. Para esta canasta tenemos un tamaño, digamos, grande, podría ser un poco más chiquito, lo importante siempre sería respetar las dimensiones y acá tengo un tercio, digamos, el contenedor tiene que ser un tercio de nuestro tamaño general, deberíamos tener unos 2/3 arriba. Y para eso vamos a crearlo con diferentes follajes. Vamos a tener 2 eucaliptos. Tengo uno más colgante para poder también trabajarlo afuera. Y tenemos otro, el eucalipto Baby Blue. Este, por ejemplo, es más derecho, ramificado. Lo puedo también dividir en varios trozos cuando es necesario. Por ejemplo, debería hacerlo aquí y así tener diferentes partes, ¿no? Vamos a trabajar primero el follaje para todas las composiciones en general. Vamos a empezar con el follaje para así tener nuestra dimensión, para tener las extremidades ya definidas y poco a poco regresar con las flores hacia la base. Tenemos igualmente, para agregar un poco más de textura, un poco más de originalidad, siempre buscando algo más. Acá tenemos unas gramíneas, ya están secas como pueden ver. Vamos a poder utilizarlas arriba con el follaje. Igualmente tenemos algunos erigios. Normalmente el erigio es azul, se puede secar perfectamente. Este es de otro color, un poco más verde, color plata. Y por ejemplo, tenemos diferentes tamaños. El tallo entero normalmente se nos viene así. Como pueden ver, ya es muy ramificado. Entonces lo que hago para mostrarles, vamos a separar los tallos inferiores y me guardo con lo que va a estar arriba, ¿no? Y de esta manera tengo ahora 2 tamaños. Tengo los grandes tallos de este lado y lo que están chicos los he preparado del otro lado. Y así lo puedo hacer también con las rosas. Siempre definir los diferentes tamaños antes de empezar las composiciones. Por ejemplo, acá tengo diferentes rosas de Ecuador y hay que saber que esas rosas en general vienen por paquete de 24. Y en un paquete tengo 12 rosas de un tamaño y 12 de otro. Acá tengo las más grandes. Lo que he empezado a hacer, lo vamos a hacer con algunas rosas. Vamos a abrir un poco las rosas. O también se dice reflexionar las rosas, en inglés, reflex roses, para simplemente abrirla. Lo que significa es que vamos a empezar a abrir nuestras rosas para darle un poco más de volumen. Lo que puedo hacer, no voy a jalar el pétalo por arriba, sino vamos a romperlo. Voy a poner mi pulgar aquí en la base y solamente arriba no lo doblo realmente, pero se queda así. Al inicio es un poco complicado, pero más pétalos están de esta forma, más vamos a lograr a que se nos quede en sitio. La idea es tener ahorita una paleta de colores románticos. Tenemos este melón, durazno, tenemos un poco de rosado, de verde, de blanco. Es una paleta de colores claros. Y haciendo esto logramos tener las rosas más grandes. Por ejemplo, acá la otra está completamente cerrada. Lo que igualmente puedo hacer es soplar encima en el centro para así abrirla aún más. En otro caso también la puedo poner boca abajo y empezar a abrir poco a poco. Pero ya, como pueden ver, ya está abierto. He hecho lo mismo con las diferentes rosas. Estas son las rosas un poco más chicas. Entonces acá tengo 2 tamaños definidos. Y para terminar, para mostrarles las flores que tenemos para este arreglo, tenemos un poco de zanahoria silvestre o ocopa. Todo depende. Acá en Perú le dicen ocopa también. Es una umbela, una flor que atrae bastantes abejas. En general, vamos a poder utilizarla también en altura y abajo. Es una flor que está llena. Acá tenemos bastante espuma, vamos a tener que cubrirla por completo.
En todo caso, si tienen una canasta un poco más chica, vamos a tener que respetar siempre los ratios, 1/3 por 2 arriba. Y si tienen una canasta un poco más ancha que alta, pues sería más o menos lo mismo, siempre teniendo en cuenta las dimensiones. Tenemos unos claveles Green Trick verdes y algunas rosas ramificadas igualmente, sobre todo para la base. Aparte tenemos un poco de gonfrenas, aquí están, también se dicen fresitas blancas. Recuerden que pueden utilizar unos guantes para no mancharse con los eucaliptos, porque si no el aceite esencial se les queda en la mano. Y vamos a empezar, siempre las composiciones se empiezan con el follaje, composiciones, centros de mesa, y mientras más grande el arreglo, así también, ¿no? Vamos a empezar con los tallos derechos del eucalipto. Y acá cuando tenemos varias ramificaciones, podemos separarlas y limpiar un poco el tallo. Y podemos empezar así. Vamos a crear para esta canasta un grupo aquí y otro por allá en el centro. Estará un poco más abajo el grupo para crear así una diferencia de tamaño. En este caso, cuando tenemos los eucaliptos así, la idea siempre es tener, ¿se acuerdan? Los tallos limpios. Así que con la tijera sacamos un poco el excedente de hoja que nos queda. Voy a seguir acá. La idea es crear así primero dos grupos. Estoy creando un grupo un poco más chiquito acá, en otro lado un poco más grande. Como lo decía, más o menos 1/3 aquí por 2/3 arriba. Este me falta un poco de altura. El follaje va a ser un poco más grande que las flores para tener así un apoyo, digamos, en la parte trasera del arreglo. Puedo hacer así o si no directamente a la mano ya que tenemos guantes. Y siempre direcciono las hojas hacia afuera y no hacia adentro. Siempre para tener así más volumen. Ok, acá tendré poco a poco un grupo principal, acá un grupo secundario, luego veremos si eso lo cortamos. Estoy así empezando a tener la idea de dónde estarán los grupos. Voy a empezar también a colocar estos diferentes eucaliptos con carácter un poco más colgante. Y por el momento me estoy ayudando así a creando los grupos, a visualizar dónde estarán las flores, los tamaños, etc. Y no solamente voy a poner flores arriba, sino que el follaje abajo va a acompañar también todo esto. Recuerden que cuando tenemos, por ejemplo, un eucalipto así muy ramificado, podemos así dividirlos en varias partes, siempre aprovechando el tallo central para tener un poco más de tallo que sea un poco más grande. Y para pinchar las flores, los follajes, no hay que ser tímido de nuevo, lo pueden hacer con una buena profundidad, 4 o 5 centímetros, sin miedo. Más lejos, mejor, sobre todo si tenemos que transportarlo. En el transporte se mueven también las flores. Ya, entonces ya tenemos acá los primeros grupos. Los voy a girar para que se den cuenta. Acá el primer grupo, que poco a poco estoy construyendo el segundo. Y poco a poco iremos también construyéndolo más adelante. Con este tipo de ramas un poco complicadas, acá en el centro no tengo nada. Entonces vamos a dividirlo por completo. Y como se dan cuenta, acá tenemos el aceite. Es un poco complicado con la mano,
así que lo recomiendo un poco con el cúter o una navaja, si es que tienen una. Acá tengo la punta más grande del arreglo, entonces poco a poco voy a estar así, como una escalera, regresando hacia abajo. ¿Se acuerdan que más anteriormente en el curso hablábamos del punto de eje? Aquí, por ejemplo, tenemos uno justo acá, donde todo está regresando hacia un mismo punto, un punto focal también, lo mismo. Y aquí también tenemos dos, voy a agregar más tarde uno acá, y básicamente también estamos hablando de la regla de oro. Acá tenemos el grupo 8, el grupo principal, al opuesto el grupo secundario, y más cerca al grupo principal, o sea, va a estar por aquí más o menos, el grupo más pequeño. Entonces vamos a agarrar, para terminar, los follajes con los tallos más pequeños. Vamos a crear este último grupo. Y ya teniendo los grupos, digamos, definidos, voy a poder hacer lo mismo que he hecho. La regla de oro, el punto de eje, pero con las flores hasta llenarlo por completo. Por supuesto, toda la espuma tiene que ser cubierta. Al final del arreglo tenemos que verificar que toda la espuma esté cubierta, por supuesto. Y ahora voy a terminar con nuestro eucalipto Silver Dollar colgante. Voy a terminar un poco aquí para tener un poco de caída, terminar a esconder la espuma. Y ya tenemos nuestros tres grupos principales donde vamos a poder trabajar. Igualmente el follaje acá lo pongo con el punto de eje hacia los grupos. Terminar con este follaje y vamos a poder empezar con las flores. Es una paleta de color romántica, durazno, melón, un poco de verde. Bueno, este eucalipto es verde azul. Sobre todo el Silver Dollar lo utilizan bastante para bodas, para ramos de novia, como lo hemos visto anteriormente también. Y sin olvidar el centro de la espuma, no tener puntos vacíos, digamos. Y aquí terminamos con el follaje por el momento. Igual lo dejo a un costado por si acaso. Ya tenemos nuestros tres grupos principales. Aquí el primero. Acá tenemos el secundario y el complementario aquí que se mezcla un poco con el principal, un poco de follaje en todas partes para tener un poco un carácter colgante. Y aquí vamos a poder empezar con las flores. Antes de las flores vamos a utilizar las gramíneas que tenemos aquí.
Como pueden ver, hay ciertas curvas. La curva siempre hacia afuera en, digamos, 99% del tiempo. Y no la voy a poner sobre el follaje, sino a veces tenemos unos vacíos, unos huecos entre los follajes. Podemos justamente jugar con esto y no ponerlo sobre el follaje mismo, porque después vamos a recargar bastante. Más flores vamos a poner, más se va a ver opaco. La idea es que también haya un poco de transparencia, que no sea tan cargado, ¿no? Este tipo de composición la podemos trabajar en 3/4, es decir, que normalmente nosotros podríamos ponerlo contra la pared. Hay un punto un poco más ciego, digamos. Vamos a ver, tal vez estoy viendo dónde quedaría mejor. Estoy empezando con el grupo más grande. Bueno, esta parte tal vez la pondría al otro lado. No me convence. Y no voy a poner bastantes gramíneas. Digamos que con tal vez 3 o 4 tallos ya estaría suficiente. Acá lo voy a bajar un poco más. Acá lo pongo un poco más arriba, como el eucalipto, y aquí también, ¿no? Estoy intentando seguir las alturas que he hecho. Y creo que vamos a poner solo 3, tal vez una más abajo. Y vamos a dejarlas así. Un poco más abajo tal vez. Ese tipo de pajas, de gramíneas, las pueden guardar durante meses, años, ¿ok? Bueno, acá finalmente he hecho un grupo como una regla de oro, 8, 5, 3. Y acá del otro lado solo 1. ¿Okay? Grupo principal, secundario y complementario aquí. Una vez que ya tenemos esto, vamos a seguir con un poco de cardo. Ahora simplemente estoy siguiendo las flores las más altas que tengo, ¿ya? El follaje era el más alto, después las gramíneas y ahora los cardos. Más bien ya nos podemos sacar los guantes. El cardo es el más grande y también tenemos la zanahoria. Lo bueno de la zanahoria también es que tenemos un perfil interesante. Es una composición más campestre, rústica, ¿no? Como tenemos una canasta de madera. Ponemos el erigio en la parte superior, también con el eucalipto. Entonces pongo un erigio aquí justo con nuestro eucalipto principal. Acá lo tenemos. Y voy a también añadir unos más abajo. También estoy fijándome de la cantidad del erigio, ¿no? Más alto puede estar, el volumen del erigio puede ser un poco más importante. Y más abajo, más voy a utilizar, aquí están, más voy a poder utilizar los tallos pequeños, ¿no? Y también son más delgados. Así que también es importante tener poco a poco una gradación, no solo en la altura, pero en la masa de la flor. ¿Ok? Bueno, acá lo vamos a quitar un poquito. Y acá, como se pueden dar cuenta, si lo pincho directamente, acá llegaría. Entonces, vamos a pinchar bastante en la espuma, sin tener mucho miedo, hasta que nos llegue ahí. ¿Ok? Poco a poco estoy así, bajando. Voy a regresar acá un poco más abajo. Aquí igualmente. Con los pequeños grupos puedo también, si deseo, juntarlos directamente con un poco de tape verde y pincharlos directamente. Uno por uno, 2 por 2, tipo de cosas. Pongo un poco de erigio acá en la base. Y como es un equilibrio asimétrico, no voy a poner necesariamente las mismas flores de un lado como el otro. Acá tengo mis cardos. Voy a seguir con las flores más altas antes de llegar a las rosas. Tenemos las zanahorias. Las voy a elegir muy abiertas y no tanto como aquí, por ejemplo.
más abiertas mejor. Una vez que están abiertas ya se ven blancas y de otra manera están verdes. Voy a empezar poniendo del otro lado, pero sobre todo no a la misma altura. ¿Se acuerdan que este lado tiene que ser más chico? Así que fíjense antes de cortar sus flores, más o menos dónde llegaría. Ya una vez que tenemos, digamos, nuestras flores campestres, la zanahoria, los cerigios, vamos a empezar poniendo un poco más de color. Tenemos para eso las rosas, como lo hemos visto, las he abierto un poco de manera manual. Obviamente toma mucho más tiempo, pero vamos a lograr algo que no podemos hacer de otra manera. La puedo soplar encima. A veces hay unos pétalos que regresan en su posición, pero de todas maneras llegamos a tener una rosa más grande de lo que sería de otra manera. Vamos a ver un poco dónde cortar las rosas. Esa sería la más grande normalmente. Voy a ver. Creo que voy a elegir otra más grande. Tal vez un poco más abierta aún, como esta misma. Ya, como les digo, más arriba, más grande la flor y poco a poco más abajo, más chiquita. La corto en diagonal, como siempre, de tal manera. Y vamos a colocar la primera, siempre con el punto de eje. Y no la pongo ni en el erigio, ni en el eucalipto, sino un poco al costado, ¿no? Intentar que todo tenga un poco de transparencia. Ya tenemos la primera rosa y poco a poco, mientras vamos bajando, vamos a poder agregar más rosas como una forma de escalera, digamos. Acá tendría la siguiente. La vamos a poner acá. Voy a agregar más rosas grandes. Y una vez que habré colocado las más grandes, puedo también aprovechar de las rosas más chicas que me han llegado. Acá de nuevo tenemos la regla de oro, 8, 5, 3. Pero también pudiera haber hecho un grupo de rosas, ¿no? Un grupo de 5 rosas acá, un grupo de 3 aquí, un grupo de 1 por acá. También se puede hacer por grupos. Pero la idea de este arreglo es tener muchas rosas, más rosas que otras cosas en realidad. Y vamos a ir agregando un poco más. ¿Ok? Ahora estoy llegando un poco más abajo por aprovechar de esas rosas más chicas. Porque según los proyectos a veces necesitamos tallos largos, tallos cortos. Siempre es bueno poder así seleccionar las flores, dividirlas según los proyectos, las ocasiones. ¿Ok? Empezamos con el grupo grande aquí de rosas, sin olvidar que igualmente la parte de atrás tiene que ser recubierta de flores. Vamos a seguir con el grupo secundario del otro lado. La idea es que en el centro no tenga tantas rosas para así separar los grupos, porque si no, en todo caso, tendríamos sí un arreglo asimétrico, pero no se vería la diferencia, ¿no?, de los grupos. Acá, intentando colocar la rosa más grande. Si acá nos damos cuenta más o menos de la primera rosa del grupo secundario, sería más o menos la altura de esta rosa entre las dos de acá. Y vamos de nuevo, como lo he hecho, ir bajando poco a poco.
Es un arreglo que toma más tiempo, dado el hecho que he abierto las rosas de manera artesanal. En todo caso, pueden hacer este tipo de arreglo sin abrir las rosas. Les quedará un otro tipo de arreglo. Por el momento tengo un grupo de 5 en el grupo principal y un grupo de 3 rosas en el grupo secundario. Voy a agregar un poco más de rosas para mi grupo complementario, que se acuerdan está muy cerca del grupo principal, con las rosas de hecho más cortas, pero también el botón un poco más chico, para justamente marcar las diferencias de tamaño. He empezado con esta, no está tan chica, así que voy a buscar ahora sí unos botones que no he abierto tanto. En este caso solo voy a colocar 2 rosas. Y mientras más abajo, las flores pueden estar hacia nuestra dirección, ¿no? Las de arriba hacia el cielo y las que van a estar aquí las puedo ver directamente. Puedo ver el botón directamente desde mi ángulo. También aprovecho del ancho. Acá tenemos una canasta más alta que ancha, pero siempre es importante aprovechar el ancho y poder así poner un poco más de rosas. Hacer que también salgamos un poco del contenedor, ¿no? No limitarse a este. Ya, por el momento tenemos nuestros grupos ya definidos. Vamos a poder agregar un poco más de color, porque todavía estamos un poco en una paleta de color un poco apagada. Vamos a darle un poco más de vida con los crisantemos, los Green Trick. Estos crisantemos verdes, ¿se acuerdan? Duran bastante tiempo. Voy a poder así empezar a rellenar los huecos, dar un poco más de vitalidad en todo esto. El tallo de los crisantemos Green Trick no son tan largos, no voy a poder llegar tan arriba. Ya no podría llegar tan más arriba de esta. Y poco a poco vamos a agregar así un poco más de luz. Por eso también tenemos las rosas blancas, un poco de rosado también, para cortar un poco con la paleta de color. En un lado, en el grupo secundario, voy a poner 2 claveles, donde no haya rosas, y en el otro vamos a poner 3. ¿Se acuerdan que es el grupo principal? Y al costado está el grupo adicional, complementario. Vamos a seguir con un poco de rosas blancas. Tengo unas gonfredas chicas también para poder terminar mi arreglo, sobre todo en la base, ¿no? Como el tallo, como pueden ver, no es tan largo.
Y sigo para terminar con las rosas rosadas. Vamos a poder agregar, como pueden ver, un poco más de luz, de energía al arreglo. Y estoy aprovechando también en los extremos para sobresalir, como les digo. Lo bueno también de estas rosas es que tienen, digamos, un perfil interesante para que cuelguen, ¿no?, de algún lado. Vamos a ver. La quería poner justo acá. Por eso también con la espuma he hecho que sobresalga un poquito de la canasta y así puedo agregar las flores directamente así con el tallo y hacer que sobresalga. En el caso ponen la espuma directamente más abajo del ras del contenedor. De hecho, los tallos van a ser mucho más verticales y no van a poder sobresalir del contenedor y no aprovecharlo al 100%. Por eso les recomiendo que salgan un poco la espuma, que no esté completamente al ras. Voy a agregar un poco más de rosas rosadas. Terminaremos con las gompfrenas chicas y ya estaremos listos para disfrutar de este arreglo durante un buen tiempo. Y para concluir, hemos hecho diferentes grupos, hemos utilizado la regla de oro, hemos hecho un grupo principal, el grupo secundario y complementario cerca del principal, hemos utilizado diferentes colores, hemos tenido una paleta de colores durazno, rosado, un poco de verde, hemos utilizado unas flores secas también, gramíneas, la zanahoria, los claveles, rosas spray, rosas de Ecuador, las gompfrenas. Y básicamente este tipo de arreglo duraría casi 2 semanas y podríamos estar cada 2-3 días agregando un poco de agua, un poco más que el box precedente, ya que la espuma es mayor en cantidad, igualmente como las flores van a estar absorbiendo un poco más de agua. Y eso sería todo para este tipo de arreglo. En todo caso, si tienen otro contenedor, sería cuestión de ver los ratios. Y si no desean poner espuma y que tienen una base de vidrio que alcance el tamaño de su contenedor, también pueden utilizarlo y así poder reutilizarlo en cada arreglo. Y podría igualmente agregar un nudo con cinta satinada. Acá tengo la de mi negocio. Podría hacer un nudo, ponerlo sobre un tutor o un tallo en todo caso y agregarlo, por ejemplo, en el centro de mi arreglo para que cuelgue así con la tarjeta de mi negocio. Ese tipo de cosa es cuestión de cada uno y de cada gusto.